Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Oye, cuando decimos que los derechos hay que defenderlos es porque los derechos y las garantías que tenemos actualmente no nos han caído del cielo, ¿no? Es porque antes otros los han regulado, han intentado blindarlos en las constituciones, en tratados internacionales, y gracias a ellos nuestras sociedades han podido prosperar y somos hoy un poquito mejores. Porque hace... no tanto, hubo una época en la que se trabajaba, por ejemplo, sin descanso, en la que los sueldos eran una miseria, todavía más miserables que ahora. Hoy vamos a hablar de derechos laborales, Nieves. Ahí vamos, ahí vamos. Esto iba de derechos laborales, que parece un peñazo, pero no lo es, no lo es. Y se me ha ocurrido, pues una tontería, pero se me ocurrió a raíz de, pues de los últimos festivos que hemos tenido. Empezamos con esto, pero se trata, me parece que te va a tocar serie a ti, ya no se le va a tocar solo a Francina. Me encanta, me encanta. Sí. Pero es que se trata de llegar a cuando se aprobó la ley del descanso dominical. Actualmente, cuando una festividad local coincide con un domingo, el ayuntamiento puede moverla al lunes siguiente. Sí. De la misma manera que cuando una fiesta nacional cae en domingo, las comunidades autónomas pueden optar por trasladarla al lunes. Bueno, eso hicieron 5 comunidades autónomas en el 12 de octubre pasado, que cayó en domingo, bueno, pues se pasaron al lunes, solo hicieron 5. Y eso han hecho también, pues hace un par de semanas o 3 o 4 municipios de España, el domingo 9 de noviembre, pues pasar la fiesta al lunes. Y esto es así porque está asumido que el domingo es para no trabajar. Y a los 52 domingos del año se tienen que sumar, dependiendo de la comunidad, entre 12 y 14 festivos más que los trabajadores tienen derecho a disfrutar. En total, 64 días festivos al año. Pero no sé si todo el mundo sabe que a principios del siglo XIX España era el país con más fiestas de Europa. Esto era una locura de fiestas. Aquí había más de 3 meses de festivos. Pero entiendo que hablamos de festividades, no de vacaciones. No, las vacaciones es otra cosa. No. En el siglo XIX no había vacaciones. Vacaciones decía, ¿perdona? Claro. Y cuando empezó el 20 tampoco. Hablamos de festividades, adivina, por supuesto. Todo, fiestas en honor de estatuas todas. Ya. Y de muñecas. A principios del 19, a los 52 domingos había que añadir 17 fiestas de guardar, más otras 20 medias fiestas que llamaban, en las que te dejaban trabajar, pero después de ir a misa, más las fiestas de los patrones locales, que no era 1 o 2, podían ser 7 u 8, más las fiestas improvisadas que le salían de la peineta al obispo de turno, pues porque había quedado con un seminarista o porque, yo qué sé, quisiera organizar una rogativa para que lloviese o para que dejara de llover. En total en España había más de 3 meses en los que no se trabajaba por orden de la Iglesia. Hubo que pedirle al Papa que, por favor, quitara fiestas de España, porque eso de hora et labora era una farsa que solo les viene bien a los curas que no pega el sello. Cada día uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se apaga. ¿Y aceptó el Papa retirar esas fiestas de guardar para que se trabajara más y se orara menos? No sé. Bueno, se lo pidió el presidente del gobierno directamente, el general Narváez, en 1867 a Pío IX, que ya sabes tú que antes de ser pastelito fue un señor. Era un momento en el que se necesitaba más productividad en el país, con los trabajadores explotados, claro, pero más productivos. Y tantas fiestas no dejaban trabajar 3 días seguidos. Y bueno, el Papa eliminó fiestas. Quitó los 20 días medio festivos en los que era obligatorio ir a misa y puso a cada diócesis un solo patrón al que festejar, no tropecientos. Y las fiestas de los patrones locales hubo que trasladarlas al domingo. Y quitó otras 2 fiestas más. En fin, España siguió teniendo más fiestas que nadie, pero al menos se alcanzó el estándar moderno de 300 días laborables al año, que otros países habían alcanzado pues un siglo antes, ¿no? Pero de repente todo se dio la vuelta, en Europa, en el mundo y en España. Llegó la industria, se disparó el comercio y se necesitaba mano de obra todos los días, a todas horas. Se pasó de trabajar poco
a no parar de trabajar. El empresario se volvió absolutamente insaciable, los sueldos eran ínfimos y a principios del 20 llegaron las grandes huelgas, por subidas salariales, por reducción de jornada, por mejorar las condiciones, pero hubo un derecho que se consiguió sin huelga, un derecho laboral que era el descanso dominical, que salió motu proprio y encima por iniciativa de un gobierno conservador. Y dices tú, qué loco, qué raro, ¿no? Y más raro aún que el derecho al descanso dominical le sentara fatal a una mayoría de trabajadores. A quien también le sentó fatal fue a la COE de entonces. El lema de la COE, ya sabes, de todos los siglos es mopongo. Ellos mopongo a todo que no, a todo que no. Pero ¿desde cuándo es un derecho adquirido este descanso dominical? Pues mira, se aprobó en las Cortes en diciembre de 1903. Aprobado en las Cortes, se publicó más tarde la ley, y el domingo 11 de septiembre de 1904 fue el primero en el que los españoles descansaron porque sí, los domingos obligatoriamente. Los trabajadores, más que querer un día libre completo a la semana, ellos preferían menos horas de trabajo al día y, por supuesto, mejores salarios. Menos explotación. Claro, que ellos buscaban cobertura. Buscaban que si un trabajador enfermaba, que su familia no se quedara sin sustento, claro, que no tuvieran que trabajar el padre, la madre y el hijo para reunir un sueldo absolutamente ridículo. Porque en aquel final del siglo XIX y principios del XX, la situación laboral en España era absolutamente insoportable. Los obreros trabajaban en pésimas condiciones, en mitad de epidemias de tifus y tuberculosis. Había un periodista, el periodista Antonio Rovira y Virgil, que tiene la Universidad de Tarragona, lleva su nombre, escribió una frase que dijo: a algunos aquel fin de siglo les parecía el fin del mundo. Se estaba refiriendo al asunto laboral. La deshumanización de los obreros en el trabajo llegó a tales extremos que nació un concepto en la calle, en la prensa y en la política al que llamaron muy finamente la cuestión social. Y esto era que la pobreza, la miseria, la mala calidad de vida de la clase trabajadora eran tan escandalosas que algunos intelectuales y políticos reclamaban que el Estado empezara a intervenir activamente para proteger a los trabajadores. No había leyes que prohibieran trabajar más de 11 o 12 horas o 13 o las que fueran. El despido, por supuesto, era libre. No existía ninguna clase de seguridad social. Hubo muchas huelgas, pero hasta donde sé y hasta donde he averiguado, no había ninguna pancarta pidiendo el descanso dominical. Casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. Y entonces, ¿de dónde salió la idea de concederlo? Porque alguien se lo propondría al gobierno. El descanso, sí. Es quien parece. Sí. Esto sale de un organismo gubernamental que se llamaba el Instituto de Reformas Sociales. Pero antes de esto, antes de que existiera este organismo y antes de que se propusiera, antes de legislar sobre el descanso dominical, ya se venían haciendo recomendaciones desde el gobierno central, conservador por supuesto, mediante decretos a gobernadores civiles y alcaldes para que se preocuparan de hacer observar las fiestas religiosas. Ya. Tú fíjate, no era por esto, sino para que fuera... Y tenéis que atender... Sí, no era por el bienestar de los obreros. Exactamente, era por otra cosa. Es decir, que pusieran fácil el que no se trabajara en domingo, pero como sugerencia, y no porque se considerara que el trabajador necesitara descanso, sino porque tenían que asistir a las magias dominicales de la carne y la sangre. Pero se oficializó el trabajo en precario, se normalizó el trabajador pobre, el que trabajaba 12 horas al día, sin descanso semanal, y encima es que ni ganaba para sobrevivir. La situación se empezaba a tensar tanto, los sindicatos empezaban a asomar la patita, los obreros empezaban a organizarse, sobre todo por Europa, que a finales y por Estados Unidos, que a finales del 19 se creó en España una comisión de reformas sociales, luego llamado Instituto de Reformas Sociales, preocupada por las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera para mejorar un poquito ante una bronca que iba creciendo y a la que se le puso eso, el nombre ese tan bonito de la cuestión social. Es que la cuestión social parece un chiste, vamos, un eufemismo, ¿no? Totalmente, era la cuestión social en vez de decir que los estamos matando, es un pedazo de eufemismo. Claro. La cuestión social se refería a la miseria de los trabajadores que les obligaba hasta a mendigar.
se refería a su maltrato, su analfabetismo, su explotación. Eso era la cuestión social. Y antes de que llegara la revolución, empezaron a aprobar normas proteccionistas porque vieron, esto se nos puede liar. Una ley sobre los accidentes de trabajo, otra ley que obligaba a que hubiera una silla para las trabajadoras, y la ley sobre la obligación de no trabajar en domingo, que aprueba el Congreso el 12 de diciembre de 1903, se promulgó en marzo siguiente, y el domingo 11 de septiembre de 1904 fue el primer domingo que estuvo prohibido trabajar. Con esta ley se pusieron muy contentos, aunque por razones bien distintas, como deducirás, Pablo Iglesias, el fundador del sindicato UGT, sí, y la Conferencia Episcopal, claro, que ya dijo, uy, qué bien, vamos a tener más clientela en domingo. En contra, por supuesto, pues los empresarios, que tenían que pagar lo mismo a los obreros por trabajar un día menos. No te imaginas cómo se puso la COE de finales del 19 en los debates previos a la ley del descanso dominical. No solo los debates políticos, sino sociales, en ateneos, en la prensa, por la cuestión social. Madre mía, la que se lió. Escuchando lo que a veces dice Garamendi en el siglo XXI, pues puedo imaginar lo que dirían los empresarios del 19. Pues más o menos. Garamendi, pues la misma línea. Ya la lía. Hace poco dijo que Carlos Alcaraz, que el hombre es hipermillonario, nos alegramos mucho por él, dice, hombre, que él trabaja más de 37 horas a la semana, que de qué nos quejamos los demás, ¿no? Que tomen nota los trabajadores de lo mucho que trabaja Carlitos Alcaraz. Bueno, pues hubo un abogado ultracatólico y ultramonárquico y ultra todo, se llamaba Juan Manuel Ortí, que cuando se denunciaba la falta de caridad ante la explotación de los trabajadores aprovechando la resignación del pobre, dijo en un debate que decirle al empresariado cómo tenía que actuar era violar los principios de la justicia y el derecho de la propiedad. Ya sabes, eran propiedad suya los trabajadores. Y que si los obreros se veían obligados a mendigar, no era tan malo, porque la religión autoriza la mendicidad y ennoblece al mendigo. Mendigar, dijo, fomenta el espíritu cristiano. Y hubo otro diputado, muy católico, por supuesto también, Alberto Bosch, que cuando se debatió en el Congreso limitar las horas de trabajo de mujeres y niños, dijo que ni de coña. Dijo textualmente, limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje. Limitar el trabajo de las mujeres es impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios, el sacrificio indispensable en algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia. Ya sabes que a Dios le gusta mucho que la gente se sacrifique por él, ¿no? Bueno, pues este es el tipo de animal de bellota que llega a diputado, ¿sabes? Y tenemos unos cuantos. Pero no me queda claro, Nieves, ¿por qué a los trabajadores no les cayó tan bien la medida del descanso dominical? Entiendo que por otras razones que a la Iglesia, claro, pero ¿por qué? Hemos puesto el contexto, claro. Acabaremos entendiéndolo. No les gustaba a los que curraban por horas, sin contrato, porque si el domingo no podían trabajar, dejaban de cobrar. Ya. Y no les gustaba a los demás porque se aburrían, no sabían qué hacer. Así que, a la taberna. Bueno, la misa era un horror, por supuesto, pero la misa también era una hora. Total, los domingos eran aburridos, o días de bronca en taberna, y días para gastarse en vino lo que no había que gastarse. Porque el ocio era necesario, pero es peligroso si no hay herramientas sociales y culturales para llenar el ocio. Con este asunto del ocio seguimos mañana, por eso te decía que esto iba de serie. Sí. Pero la buena noticia en este siglo es que el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores dice que los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, que como regla general comprenderá la tarde del sábado y el día completo del domingo. Y la mejor noticia de todas es que no hay que ir a misa. Gracias, Nieves. Mañana seguimos ampliando. Gracias a ti, con Marta. Con Dios o con Zeus o con quien tú quieras. Y sin ir a misa. Eso es. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.